como les decía, el peor enemigo del hombre. ¿Quién es el peor enemigo de nosotros? Satanás, ¿verdad? Satanás sabemos que ha existido desde el principio de la historia. Y desde la historia ha tratado de engañar al ser humano. Y el ser humano, obediente, ha obedecido mucho a Satanás. Y olvidamos obedecer lo que Cristo Jesús nos dijo. Estamos estudiando el conflicto de los siglos, pero el libro La verdad acerca de los ángeles habla mucho acerca del principio de la historia. Cuando vemos la Biblia nos da detalles, pero nos deja unos huecos ahí que nos da curiosidad por saber más, ¿verdad? Pero la hermana White en La verdad acerca de los ángeles habla mucho acerca de todo desde en el jardín del Edén. Si usted quiere más detalle, puede leerlo y ahí usted va a encontrar muchos secretos que probablemente usted tenga quizás la curiosidad y ahí va a encontrar las respuestas. Para iniciar, quiero que vayamos a Génesis 3:15, el libro de Génesis 3:15. Esa fue la lectura bíblica de este día, así que veamos. Con excepción del Juan 3:16, es posible que ningún otro versículo en la Biblia sea más crucial y definitivo como Génesis 3:15. ¿Saben por qué? Leámoslo. Génesis 3:15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente, y herirás la cabeza y tú herirás el carcañal. Al escuchar estas palabras, ¿a quién se las estaba diciendo Dios? ¿Será que se las estaba diciendo a la serpiente que acababa de engañar a Eva? ¿O a quién se las estaba diciendo? Si analizamos y hacemos detenida reflexión en este versículo, nos damos cuenta que la serpiente no tenía la culpa de lo que había acabado de hacer Eva. La que tenía la culpa era Satanás. Entonces, en esas palabras se detiene y dice: ¿sabes qué? A la serpiente no le decimos nada, pero así a Satanás le estamos diciendo. Sabemos que desde el principio había una guerra entre Satanás y Dios. Bueno, Dios y Satanás, ¿verdad? Si nos vamos a Apocalipsis, en Apocalipsis nos damos cuenta que fue una guerra y Satanás fue lanzado a la tierra. Fue desechado del cielo. Pero Satanás se vino él solo. ¿Verdad que no? Satanás tenía una gran parte de sus ángeles estaban con él. Pero vemos que entonces esos ángeles se convierten ¿en qué? En una simiente de Satanás, ¿verdad? Porque se los trajo. Porque ya no pertenecían a Dios, ya no pertenecían al cielo. Básicamente ellos estaban con Satanás. Entonces el ser humano ¿con quién estaba? ¿Estaba con Satanás o estaba con Dios? ¿Simiente de quién era? ¿El hombre de quién era? ¿Simiente de quién estaba? En el principio era simiente de Dios, ¿verdad? Pero al pasar a escuchar la voz de Satanás, se vuelve para Satanás y pierde el privilegio de ser de la simiente de Dios. Pero Dios no se estaba quedando atrás. Pero antes de seguir, quiero pasar a la definición. ¿Qué significa enemigo? Enemigo es persona la que tiene mala voluntad a otra y le desea o hacer el mal. La hermana White daba una pequeña explicación acerca de Génesis 3:15. Miren lo que dice: Dios declara enemistad pondré. Esta enemistad no es fomentada de un modo natural. Cuando el hombre quebrantó la ley divina, su naturaleza se hizo mala y llegó a estar en armonía y no en divergencia con Satanás. No puede decirse que haya enemistad natural entre el hombre pecador y el autor del pecado. Ambos se volvieron malos a consecuencia de la apostasía. El apóstata no descansa sino cuando obtiene simpatía y apoyo a inducir a otros a seguir su ejemplo. De aquí que los ángeles caídos y los hombres malos se unan en desesperado compañerismo. Si Dios no hubiese interpuesto, especialmente Satanás y el hombre se habrían aliado contra el cielo. Y en lugar de albergar enemistad contra Satanás, toda la familia humana se habría unido en oposición a Dios. Entonces, como les decía al principio, el hombre
era de la simiente de Dios. Pero cuando escuchó a Satanás, lamentablemente, todos esos privilegios quedaron a un lado. Pero como les decía, Dios interpuso entre el hombre y Satanás. Toda esa simiente se fue quedando atrás. Pero ¿cuál es la simiente de Satanás? Dijimos que eran los ángeles, pero ¿será que nosotros somos simiente de Satanás también? Veamos unas características de esa simiente y usted dirá si es simiente de Satanás o no. Vamos al libro de Juan 8:44. Vamos al libro de Juan 8:44. Libro de Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentiras, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Entonces, nos damos cuenta que todo aquel que dice mentira, todo aquel que quiere seguir los pasos de Satanás, entra en la categoría de la simiente de él. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás está perdido. Satanás, lamentablemente, para él, ¿verdad? No para nosotros. Lamentablemente para él ya no hay vuelta atrás, ya no puede hacer nada. Pero él no quiere irse solo. Él quiere que muchas más personas se vayan con él. Y necesita, así como engañó a la cuarta parte de los ángeles del cielo, quiere engañar también al mundo. Y necesita más guerreros, podríamos decirlo, hablando en otras palabras. Pero Cristo Jesús no se queda atrás. Él siempre está enfrente, pero Satanás siempre intenta imitar todo lo que Dios hace. Pero vamos a ver la simiente de Dios. Vamos a Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Libro de Gálatas 3:16. Libro de Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Libro de Gálatas 3:16 nos dice lo siguiente: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice, y a la simiente como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, el cual es Cristo. Sabemos que muchos les decimos al padre de Abraham, ¿verdad? Sabemos que Abraham fue un hombre de la fe, un hombre que siguió los pasos del Señor Jesús. Y si nosotros seguimos los pasos del Señor Jesús, podemos encontrar que esa simiente podemos hacer nosotros también, obedeciendo y escuchando la palabra del Señor. El Señor necesita que usted y yo estemos dispuestos a obedecer su voz. Adán y Eva cometieron un grave error a no escuchar a Dios. Satanás era astuto y encontraba soluciones, encontraba estrategias para poder engañar a la raza humana. Como les decía, el libro La verdad acerca de los ángeles menciona y dice que los ángeles bajaban y hablaban con Adán y Eva y les decía que había alguien muy malo y que quería hacer el mal. Pero lamentablemente el ser humano es así. Cuando por más consejos reciba, más quiere hacer lo malo. Yo recuerdo que cuando estaba pequeño mi mamá decía: no hagan eso. Yo obedecía, ¿verdad? Pero había momentos que a uno se le olvidaban los consejos y los hacía lo malo. Pero muchas veces Satanás está contento cuando escuchamos su voz. No muchas veces, la mayoría de veces. Y lo siguiente, dice: lo que enciende la enemistad de Satanás contra la raza humana es que ella, por intermedio de Cristo, es objeto de amor y de la misericordia de Dios. Lo que él quiere entonces es oponerse al plan divino de la redención del hombre, deshonrar a Dios
mutilándolo y profanando sus obras. Causa dolor en el cielo y llena la tierra de miseria y dolencia. Y luego señala todos estos males como resultado de la creación del hombre por Dios. ¿Si han escuchado ustedes que muchas veces muchas personas dicen, ay, Dios ya te castigó cuando le llega un mal? ¿Y será que Dios castiga? Muchas veces nosotros cometemos pecado y tenemos consecuencias. Pero ¿quién buscó la consecuencia esa? El que pecó, ¿verdad? Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a seguir a Satanás, a buscar el lado fácil. Tendemos que seguir buscando ese plan de redención. El Señor nos dio gratuitamente ese plan, un plan que está dispuesto, que dio su sangre. ¿Se recuerdan lo que dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, una redención que el Señor dio su sangre, y su sangre no es barata. La sangre de Cristo Jesús es cara y no se puede encontrar en cualquier lado. Nada más Él la puede dar. Pero sabemos que el Señor siempre tiene preparado todo. ¿Qué sucedió cuando vino el diluvio? ¿Qué había? ¿Murieron todos? No, ¿verdad? Había un arca. Había un arca que no estaba hecha por su mano, pero le dijo a alguien que le hiciera. Y ese alguien obedeció la voz del Señor. ¿Qué sucedió cuando Sodoma y Gomorra estaba pecando? ¿Qué iba a pasar? Iba a caer fuego, ¿verdad? Entonces, hubo alguien que escuchó la voz del Señor. Hubo alguien que sí salió de ese pueblo y no murieron. Lamentablemente, más adelante pasó algo que probablemente no es bueno seguirlo, pero sí sabemos que el Señor está dispuesto a escuchar a nosotros cuando se lo pedimos. Y Él está dispuesto a ayudarnos, a darnos fuerzas donde no las tengamos. Pero cuando usted quiere vivir con Jesús, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué le sucedió a Esteban? Lo mataron, ¿verdad? ¿Por qué mataron a Esteban? Si era un hombre bueno. Porque quería destruir, ¿verdad? Que el Señor Jesús tiene guerreros valientes, pero Satanás le da miedo, le da temor cuando ve a esos guerreros, cuando no, hay alguien que no tiene miedo. ¿Qué le pasó a Martín Lutero? Cuando comenzó a clavar las 95 tesis, ¿verdad? Comenzó a escuchar, comenzaron a haber persecución. Les invito a que vayamos a 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. Nadie dijo en la Biblia no dice que va a ser fácil, ¿verdad? 2 de Timoteo 3:12. Nos dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El Señor Jesús nos da la clave para hacer nuestra vida. No nos dice que va a ser fácil, pero sí dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente va a padecer persecución. Pero ¿será que el Señor nos va a dejar solos? El Señor va a estar con nosotros. Dice la Biblia, se me fue el nombre: para mí el morir es ganancia, ¿verdad? Entonces, si morimos siendo perseguidos por Jesús, ¿será que va a ser una pérdida para nosotros? Va a ser una ganancia, ¿verdad? Una pérdida para Satanás, porque va a tener uno menos para poder reclutarlo, ¿verdad? Entonces vemos que el Señor Jesús está dispuesto a estar con nosotros, pero Él necesita que usted y yo rompamos esos lazos de amistad con Satanás. Porque el Señor nos dijo en Génesis 3:15: pondré en enemistad contra ti, contigo y Satanás. Pero nosotros hacemos lo contrario, ¿verdad? Mire, ¿qué nos dice más el conflicto de los siglos? La misma enemistad que se manifiesta contra el maestro se manifiesta contra los discípulos de Cristo. Cualquiera que se dé cuenta del carácter repulsivo del pecado y que con el poder de lo alto resista la tentación, despertará seguramente la ira de Satanás
y a sus súbditos, el odio a los principios puros de la verdad. Las acusaciones y persecuciones contra sus defensores existirán, y mientras exista el pecado y los pecadores, los discípulos de Cristo y los siervos de Satanás no pueden congeniar. El oprobio de la cruz no ha desaparecido. Entonces, nos damos cuenta que cuando usted y yo quiere seguir los pasos de Cristo Jesús, Satanás se enoja y comienza a suceder cosas. ¿Qué le pasó? Cuando leí esta cita, se me vino una persona que tenía mucho dinero, tenía muchas provincias. Lot, ¿verdad? Lot le pasó Jod tenía muchas cosas por repartir, muchos hijos, pero nos damos cuenta que Satanás, cuando vio que Jod era fiel al Señor Jesús, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a mandarle pruebas, comenzó a quemarle sus provincias, comenzó a matar a sus hijos, comenzó a hacerle cosas a su cuerpo. Entonces nos damos cuenta que Jod tenía muy ciertas las palabras del Señor Jesús en su corazón. Adán y Eva también tenían toda esa verdad. Desde que fueron creados, en su corazón permanecía la verdad. Lamentablemente, Satanás fue astuto y los engañó. Satanás está tratando continuamente de vencer al pueblo de Dios, rompiendo las barreras que los separan del mundo. Los antiguos israelitas fueron arrastrados al pecado cuando se arriesgaron a formar asociaciones ilícitas con los paganos. Del mismo modo, se descarría el Israel moderno. El Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese versículo lo podemos encontrar en 2 Corintios 4:4. Todos los que no son fervientes discípulos de Cristo son siervos de Satanás. El corazón aún no ha regenerado, ama el pecado y tiende a conservarlo y parpilearlo. Nos damos cuenta que el Dios de este mundo, ¿quién es? Satanás, ¿verdad? No es porque Dios no quiera, le dio el privilegio de ser Dios. Nada más, Él venció al ser humano. Pero Cristo Jesús murió por usted y por mí. Dio esa sangre preciosa para que nosotros no seamos más de Satanás y seamos siervos de Él. Pero Él necesita que nosotros seamos obedientes. Él necesita que estemos dando nuestro corazón, que nuestro corazón aborrezca el pecado. Dice, el corazón renovado aborrece el pecado y está resuelto a resistirle. Cuando los cristianos escogen la sociedad de los impíos e incrédulos, se exponen a la tentación. Satanás se oculta a la vista y furtivamente les pone sus vendas engañosas sobre los ojos. No pueden ver que semejante compañía es la más adecuada para perjudicarles. Y mientras más se va asemejando al mundo en el carácter, palabras y obras, más y más se van cegando. Entonces nos damos cuenta que Satanás está dispuesto a cegar a los impíos, pero a la misma vez está dispuesto a cegar a los hijos de Dios para no poder ver que la compañía con la que están es mala, es una mala influencia. ¿Cómo podemos describir nosotros una mala influencia? Cuando usted decide venir a la iglesia y le dice, ¿para qué vas a ir a la iglesia? ¿Vas a ir otra vez a la iglesia? Entonces nos damos cuenta que ese puede ser una mala influencia. Entonces, aléjense de esa mala influencia. O cuando está en el trabajo y lo invita a hacer cosas malas, a tomar, a fumar, a hacer otras cosas. Nos damos cuenta que el Señor Jesús necesita que nosotros reconozcamos y aborrezcamos el pecado. Mientras Satanás trata de confundirnos y cegarnos nuestras mentes para que no lo conozcamos cuando Él está encubierto, así como usó a la serpiente, usa hombres y mujeres para cegarnos a nosotros. Entonces el Señor en Efesios nos da un consejo que debemos de seguirlo para que podamos resistir esa tentación. En Efesios capítulo 6 versículos 11 y 12 nos dice: vestidos de toda armadura de Dios,
para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo y gobernadores de estas tinieblas, contra malicia espirituales en los aires. El Señor nos da ese consejo: vistámonos de armadura de Dios. Si nosotros vamos a una guerra, ¿qué es lo que debemos de hacer para una guerra? Prepararnos, ¿verdad? Llevar armas. Entonces, el Señor nos dice que estamos en medio de una guerra ahorita, una guerra espiritual, no una guerra física, ¿verdad? Pero una guerra espiritual. El Señor necesita que usted y yo nos pongamos las armaduras, porque si no estamos con esa armadura, el enemigo nos va a vencer. ¿Qué sucede cuando un batallón de soldados no tienen armas y los otros soldados que vienen a atacarles tienen armas? Indiscutiblemente van a perder, ¿verdad? Porque no van a poder atacar. Entonces, nosotros necesitamos esa armadura que el Señor nos quiere dar. El Señor nos da esa armadura. Vamos a 1 de Pedro 5:8. ¿Qué nos dice? En el 1 de Pedro 5:8 nos dice qué armadura podemos utilizar para poder vencer al enemigo. 1 de Pedro 5:8 nos dice: ser templados y velar, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos de velar todo el tiempo. El Señor necesita que estemos despiertos, orando y escuchando la voz de Él. Al momento que nosotros perdemos nuestra armadura, es el momento cuando Satanás viene y nos ataca y nos destruye. Volvamos nuevamente a Génesis. Mire lo que nos dice el conflicto de los siglos. Desde los días de Adán hasta los nuestros, el gran enemigo ha ejercitado su poder para oprimir y destruir. Se está preparando actualmente para su última campaña contra la iglesia. Todos los que esfuerzan en seguir a Jesús tendrán que entrar en lucha con este enemigo implacable. Cuando más fielmente imite el cristiano al divino modelo, tanto más seguramente será blanco de los ataques de Satanás. Todos los que están activamente empezando en la obra de Dios, tratando de desenmascarar los engaños del enemigo y presentar a Cristo ante el mundo, podrán unir su testimonio al que da San Pablo cuando habla de servir al Señor con toda humildad y con lágrimas y tentación. Satanás asaltó a Cristo con su tentación, más violenta y sutil, pero siempre fue rechazado. Esa batalla fueron libradas en nuestro favor. Esas victorias nos da la posibilidad de vencer. Cristo dará fuerza a todos los que se los pidan. Nadie sin su propio consentimiento puede ser vencido por Satanás. El tentador no tiene el poder de gobernar la voluntad o obligar al alma pecador. Puede angustiar, pero no contaminar. Puede causar agonía, pero no corrupción. El hecho de que Cristo venció debería inspirar valor a sus discípulos para sostener detonadamente la lucha contra el pecado y Satanás. Cristo necesita que usted y yo seamos valientes, así como Él venció cada tentación que Satanás le puso. Cristo Jesús fue humano y estuvo como nosotros, y Él pudo resistir, pero Él estuvo con esa armadura que nos mencionaba en Pedro, esa armadura que veló, estuvo dispuesto a escuchar la voz de su Padre. Pero para ir finalizando, el Señor, como les dije al principio, Adán y Eva los tenía protegidos. Lamentablemente, ellos no escucharon. El Señor hoy nos tiene protegidos también. Y nos da un consejo en Isaías 40:31. Nos dice, en Isaías 40:31. Dice en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El Señor está dispuesto a ayudarnos como ayuda a esas águilas. Las águilas
Lamentablemente muchas personas las quieren matar, pero están dispuestas a volar muy alto. El Señor también quiere que usted y yo volemos alto y que estemos dispuestos a escuchar la voz de Él y eliminemos esa amistad con Satanás. Que el Señor les pueda bendecir.